Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Parece que está muy usada esta frase ya arriba de los corazones. Oye, ya estamos listos con nuestro invitado, pues ya lo tenemos, por supuesto, para que conversemos de varias cosillas. Pues tenemos muchas cosillas que conversar, sobre todo de este maravilloso lugar como es Pichilemu. ¿Cómo estás, Diego? Algo nos pasa que no te podemos escuchar. A ver, espera un segundito. No, aquí está. ¿Aló? ¿Ahora? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, pero es que yo había apretado la tecla, mal tecla. Le puse el dedo a la tecla, yo. Escucha. Bueno, un saludo, Ignita, ya por allá en la radio y a todos los auditores de la radio Entre Olas. ¿Dónde está Dieguito? Usted que lo veo por ahí con un fondo distinto. Estoy en Valparaíso, Ignita. Valparaíso, wow, ya comenzó el año escolar. Universitario, El año escolar, pues estudia. ¿Qué significa escolar? Uy, buena duda. ¿Estudiantes de básica media nomás? De la escuela. Hoy que amanecí inteligente hoy. Yo creo que voy a tener que esconder todo el resto del día porque los marciales me andan buscando. Sí, hay que liberar los documentos de Kennedy y hay tanta cosa ahí. Sí. Bueno, está como tan ocupado. Correcto, es que están tan ocupados, oiga, que no tienen tiempo allí para una persona como yo. Andan en otras cosas más importantes. Oye, como lo que nos convoca el día de hoy, Diego, porque sin duda, y lo hemos resaltado durante el transcurso de la semana, que es tan relevante hablar de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, de nuestra gente, de cómo se creó y se formó toda esta hermosa comuna llamada Pichilemu, que es maravillosa su historia. Sí, un tema muy interesante, Ignita, y que nos hace retrotraernos a todo el trabajo que hubo atrás de personas quizás ya olvidadas en nuestra historia, ¿sí?, en la memoria colectiva incluso, pero que sin embargo hicieron grandes cambios y grandes trabajos por nuestra localidad tal como la conocemos. Así es. Oye, han habido personajes que son muy relevantes, autoridades, vecinos que también han hecho su aporte. Bueno, yo creo que todo en general, todos hacen un aporte para que esta comuna, digamos, vaya creciendo, pero hay personas que son un poquito, digamos, que han trabajado un poquito más en pos de lleno a lo que es, digamos, el crecimiento social, urbano, bueno, en todas las áreas. Yo creo que por ahí va el que somos, lo que somos hoy en día. Claro, sin duda, Inmita. Bueno, en Pichilemu, como conversábamos hace algunos episodios atrás, hubo personas que impulsaron su desarrollo urbanístico, como fueron Daniel Ortúzar, como fueron la familia Gaete Vargas, sí, y como fue también la asociación de Agustín Ross, en verdad, también con el proyecto que tenía en mente Agustín Ross luego de su fracaso ahí con la construcción del puerto, pero que al final terminó dando a Pichilemu su identidad característica de balneario, popular, turístico, y también con los trabajos que hizo Ortúzar, también potenció la migración desde el campo hasta la naciente ciudad. Así es. Oye, Diego, detengámonos un poquito ahí con el señor Ross, porque el otro día escuchaba por allí a una persona que decía, oye, mi sueño es que algún día vuelva el tren a Pichilemu, y seguimos con la historia. Yo creo que, claro, a lo mejor le daría un plus distinto, pero que ya podríamos decir que quedó en parte de la historia solamente el tema desde la llegada del tren a Pichilemu. Bueno, es una historia muy triste, Pita. Costó mucho tiempo que llegara el tren a Pichilemu. El próximo año, en enero, se cumplen 100 años de la llegada del primer tren.
pero para que llegara a Pichilemu desde su llegada a San Fernando costó casi 60 años. Primero llegó a Palmilla, después llegó hasta Halcones y finalmente fue avanzando de a poquito, primero hasta Cardonal, El Lingue, La Reina Alcalde, que llegó en 1915 aproximadamente, hasta el año 1926 en que llegó finalmente a la estación que conocemos como Monumento Nacional ahí al lado de la Laguna P3. Entonces, para restablecer ese servicio hasta Pichilemu sería un trabajo muy grande, una inversión bastante significativa, puesto que en el gobierno de Ricardo Lagos, hace ya unos 20 años, se retiraron todos los rieles hasta Peralillo. Y el proyecto que está desde San Fernando hasta Peralillo está en bastante mal estado después del terremoto. Recordemos que alrededor del año 2000, 2001, si no me equivoco, empezó el tren del vino, pero tenía cierto trayecto más breve, que era de San Fernando hasta Peralillo. Y la parte que es hacia la costa, que se suponía que iba a continuar en algún momento, nunca se retomó, y con el terremoto del 2010, bueno, ya el plan de restablecer el ramal San Fernando-Pichilemu yo creo que quedó al final de los planes de todos los gobiernos que han habido. Oye, sin duda que fue una época también bastante especial la que se vivió con la llegada del tren. Recordemos un poquito, porque ya lo habías tocado, yo sé que ese punto lo habías tocado, el fin que tenía este tren del tiempo del señor Ross, tenía como un fin bien especial, y después comenzó este tema turístico, este tema de las señoras que vestían de blanco, vendían ahí en la estación, y bueno, y claro, era el plan B. Claro. Era el plan B de Agustín Ross al final. Claro. Porque lo que Agustín Ross, junto con Daniel Ortúzar, lo que tienen a transformar a Pichilemu en el puerto que necesitaba tanto la provincia de Colchagua como Curicó. Necesitaban un lugar más cercano para poder exportar todas las mercancías o trasladarlas hacia otros puntos del país. Por eso se proyectó en primer lugar un tren que llegara hasta la costa de esta provincia, que entonces era Colchagua, y se consideró en su momento Yico, también por ahí Loca, que en ese momento era de la provincia de Curicó, y también Matanza incluso se consideró en algún momento. En el año 1885 el presidente Balmaceda nombra a Pichilemu como puerto menor. Eso significa que el muelle que había hecho Daniel Ortúzar tenía ciertas características que le permitían traer mercancía hasta acá y llevarla a otro puerto mayor, que en este caso era Valparaíso. Increíble. Y desde ahí llevarla a otros puntos. Increíble, Diego, que estamos hablando de Pichilemu, llegar como puerto menor, pero todo eso trasladarlo a Valparaíso, cuando hoy en día incluso vemos como Valparaíso como bastante distante. Sí, es bastante distante, pero las distancias por mar quizás no se toman tanto. El tema es que igual las mercancías, sí, es un poco menos complejo quizás el traslado en el mar, porque imagine usted que en ese momento no teníamos la carretera esta tan buena que hay desde Pichilemu por Litueche, Rapé, Navidad, hasta Santo Domingo, San Antonio, Valparaíso. O sea, tenemos unos caminos de muy, muy malas condiciones, y en ese momento incluso ya el camino que se usaba principalmente era el que va por Alto Ramírez, y llega hasta Cardonal, y de ahí sale hasta Halcones por el camino viejo. Entonces estábamos igual en unas condiciones desfavorables, pero obviamente mucho mejor era llevarlo por el mar que por los caminos tan malos que habían toda la producción de Colchagua. Claro, porque lo que uno podría pensar es que por qué si llegaban a este puerto menor, por qué no llegaban al mayor inmediatamente. A lo mejor eran de mayor carga los barcos que llegaban allí que los tonelajes que traían hacia este puerto. No, es que el problema era el traslado hasta ese lugar. Por eso se proyectó el tren, para poder llevar toda esta mercancía no a Pichilemu, o sea, a Pichilemu para poder transportarla a Valparaíso y de ahí enviarla a otros lugares del continente o de otros puntos también del mundo. Sin duda que fue relevante e importante el tren a Pichilemu, que todavía se sigue añorando, que usted, señora, que está en la sintonía, yo creo que en este minuto, se lo doy firmado, don Diego Gres Cañete, que en este minuto hay mucha gente que está recordando más de alguna historia de el tren. Todos tenían una historia en el tren, por eso yo digo que es como
como parte de nuestra vida. El tren pasó por nuestra vida también, ¿ah? Así que vamos a ir a un temita musical, Diego, cortito, porque queremos ya centrarnos. Me imagino que ya traías listo en lo que es hablar un poquito de los personajes de Pichilemu. ¿Me parece, Irmita? ¿En la segunda parte? Ok. ¡Vamos! Continuamos porque son las 11 de la mañana con 26 minutos. 11 de la mañana, 26 minutitos. Arriba los corazones, los corazones. ¿A qué nos trae hoy don Diego Grace Cañete? Bueno, a propósito del ferrocarril, Irmita, un poco para cerrar la idea que teníamos ahí, que el ferrocarril en un principio era meramente para sacar la mercancía, pero desde en el periodo ahí intermedio, entre que llegaba el tren a Pichilemu, y pasaron varias cosas. Pichilemu se transformó en un lugar destinado al turismo, y obviamente los planes cambiaron. Y eso derivó, por ejemplo, que el trayecto inicial que llegaba por Cahue, por el Estero Nilagua, hasta Pichilemu, el ferrocarril, lo cambiaron también. Pasaron varias cosas. Hasta que llegó en 1926. Ya incluso poco después había fallecido Agustín Ross. ¿En qué año falleció el señor Rosso y a don Diego? En el 26. ¿En el 26? 1926. Ah, ya. Sí, ya. Y falleció en Viña del Mar. Uh-huh. Ya. Y a propósito de la llegada del tren ahí en el lejano enero de 1926, uno de los pasajeros de este tren, también la mencionamos en algún momento, invitan unos capítulos anteriores, fue doña Marines Córdoba Lange. Oye, sí. Ella... Yo tengo muy buena historia. Y dejó con el papá. Cuando estuvo con el papá tenía 11, pero es que esa historia me la contó ella a mí, que tenía 11 años, se acompañó al papá en el primer viaje que hizo el tren. Imagínate, 11 años. Yo la entrevisté a ella, a veces tenía 11 años, como casi 80 años después. Imagino la memoria que tenía la señora, ¿eh? Oye, maravilloso, y nos contaba que el tren no era como nosotros lo vimos, digamos, posteriormente, sino que el tren me decía que tenía unos carros que eran, a ver, ¿cómo se llama? Como para de otro nivel, es que no me recuerdo específicamente, pero ¿primera y segunda clase? Eso, ya, y el de primera clase eran todos con asientos como con felpa. Dice que era una felpa muy bonita, que era de primera clase, me decía ella cuando recién, estamos hablando de niña, y el resto era de madera. Y después siguió el de madera, que fue lo que nosotros conocimos posteriormente. Donde vendían Malta Ville Pilsener, los sándwiches, oye, qué rico, ahora no nos imaginamos, los sándwiches de mortadela, exquisito, el pancito que lo llevara para el viaje, que lo vendía las señoras que ahí con un pañuelo blanco, las empanaditas también que se vendían a la pasadita, bueno, y tantas cosas, y el tren era tan especial. El niño que trabajaba yendo a cuidar el asiento, y le dan ahí algunos pesos yendo a cuidar el asiento para que después te llegara y tuviera el asiento reservado, y tanto trabajo que dio el tren, además de obviamente lo que usted acaba de decir respecto a la historia, pero también, claro, en general en la comunidad. Sí. Lo que conversábamos también, los niños que guardaban los puestos, ahí los señores que ayudaban con los equipajes, llevarlos, ¿no? Era parte de nuestra idiosincrasia. Yo no alcancé a conocer el tren en Pichilemu porque dejó de funcionar 8 años antes que yo naciera. Pero cuando yo viajo, por ejemplo, ahí de Santiago hasta San Fernando, cuando estudié en Santiago lo hacía mucho, me gustaba mucho por el solo hecho de viajar en tren. Me iba de Santiago hasta San Fernando y de ahí me iba en micro a Pichilemu. Era un proyecto muy bonito. Es que la naturaleza que te muestra eso yo creo que era lo que le llamaba la atención a la gente, era ver todos esos paisajes hermosos de naturaleza cuando iban en el trayecto de tren. O sea,
tú no te querías perder ni un segundo del trayecto. Y es muy bonito todo aquello. Bueno, y debe haberlo vivido de aquella forma y debe haber sido muy especial para esta señora, bueno, de niña, haber viajado en el tren, más encima, junto a su papá, que le quedó en la retina. Imagínate que me contara la historia plasmada allí, 80 años después, y también un personaje también su papá, que fue un momento muy especial, Primita, sí. Para nuestra comuna y también para toda la provincia de Colchagua en ese momento. Imagina usted atravesar la cordillera de la costa en ese tren. Cuando fui yo al túnel del árbol hace unos 3 años, que me tuve que ir en un 4x4, sí. Pero por la ruta del ferrocarril, usted miraba para los costados y era un paisaje pero hermoso, sí. Ahí con los bosques de pino. Pasar el túnel es una experiencia, pero que la deja en silencio. Imagínate usted, en esos tiempos, estamos hablando de comienzo del siglo XX, que no habían maquinarias tan especializadas como las hay ahora, pero el túnel se hizo con una precisión pero increíble. Sí. Murieron bastantes personas, ¿sí? En la construcción de ese puente por la dinamita, ahí se establecieron incluso pequeñas localidades, campamentos ahí alrededor del túnel. Toda una experiencia en la construcción de esto a comienzos del siglo XX, como les decía, por ahí por 1904, 1909, que fue entregado finalmente. Pero y en el Lingue 1904, imagínese, Diego, y usted sintonía, estamos hablando de 1904. Cuán buenos fueron los ingenieros de aquella época que construyeron ese túnel, que comenzaron, porque el túnel no fue de un extremo hasta pasar el cerro, digamos, hasta el otro lado. Comenzaron por ambos lados. Comenzaron por los dos lados de la... Y calzaron justo. Una diferencia muy chiquitita de unos 30, 50 centímetros. Pero nada, pues, Diego, 50 centímetros para 1904, que los tipos comenzaron a un lado, terminaron al otro. El túnel tenía casi 2.000 metros el túnel. Imagínense, o sea, estamos hablando de qué ingeniería tenían, qué precisión, o sea, qué expertise tenían allí. Esos ingenieros eran pero fabulosos quienes construyeron ese túnel, que hasta nuestros días nos acompaña, sí. Y que debería ser un atractivo turístico pero maravilloso. ¿A quién no le gustaría visitar ahí el túnel y contar la historia? Yo estaría dentro del túnel y entraría solamente con linterna alumbrando y les contaría la historia, algo de la historia del tren de Pichilemu, para que fuese lo que pudiera quedar plasmado de ese viaje que se hiciera. Imagine usted que hay ciertas vertientes ahí en el cerro y cae agüita en algunas partes del túnel. Hay unos pequeños compartimentos ahí, también están los restos de las líneas de telégrafo que pasaban por ahí por el túnel. Todo ahí la historia está, cada ladrillo, cada piedra que adorna el túnel le cuenta una historia, Ermita. Así es, maravillosa. Ahí en el Lingue, que está en la salida ya del túnel hacia Pichilemu, solo quedan los restos ahí de los cimientos de la antigua estación, y en esos alrededores también vivió bastante gente que trabajaba en el fondo. Y de ahí seguían los otros túneles, pues el túnel La Viñita, el túnel, no recuerdo el otro nombre del otro túnel, pero hay un túnel que sigue más hacia Pichilemu hasta llegar hasta la Reina Alcalde. ¿Y todos tienen historia en los túneles? Claro. Oye, porque era el cuando entraba el túnel y todos empezaban a gritar y metían miedo uno con el otro porque se veía oscurito, entonces metían miedo. Y algunos que se aprovechaban ahí cuando iban pololeando, se aprovechaban en el túnel. Obviamente. Sí, eso me contaron varias personas que se aprovechan de dar besitos ahí en la oscuridad. Claro, si la historia del tren tiene pero una variedad, una cantidad. Cuando quedaba en Pana por ahí se bajaban a digamos a descansar y comenzaba el túnel. ¿Cuántos habrán quedado abajo? Que el tren partió y se alejaron mucho y lo alcanzaron a llegar. Deben haber habido muchos. Claro. Bueno, pero retomemos lo que estábamos. Retomemos de este padre con esta hija que hicieron este primer trayecto. Claro, doña María Inés Córdoba, ella se casó con otro personaje de nuestra historia local. ¿Ya? Manuel Córdoba, con quien ella mantuvo por mucho tiempo el Hotel San Fernando, que está en la avenida Ortúzar. ¿Uno de los primeros hoteles después del Ross?
No, creo que el primero, bueno, el Hotel Ross era una posada y le transformaron a fines del siglo XIX en el Gran Hotel Pichilemu. Después vino, si no me equivoco, el City, el Bilbao, que se llamó también en su momento, y también el San Fernando. Son todos unos más o menos de la misma época estos hoteles. Usted puede encontrar, por ejemplo, en el diario El Puerto de Pichilemu, que salió en el año 1908, encuentra anuncios no solo de estos, sino que también de algunas pensiones, por ejemplo de don Gregorio Cerón, que es el padre de la esposa de Guillermo Bradley, quien después fue el administrador del Hotel Ross. Así que sí se está contando la historia. Claro, porque la familia, oye, pues si recordémonos, hace unos años atrás, usted llegaba y decía, oye, las familias de Pichilemu son la González, o sea, eran, pero contaditas con los dedos de la mano, la familia, porque todos eran descendencia, eran primos, parientes, tíos, etcétera. ¿Ah? Todavía se da mucho, Irmita, ¿sí? Se da mucho que las familias se... antiguamente en Pichilemu, como era un pueblo chico, y en los pueblos alrededores también, se daba mucho la endogamia. Se casaban entre parientes, incluso a veces sin saber que eran parientes. Correcto. Uno encuentra en los registros de la parroquia, en los matrimonios, cómo el cura les entregaba las dispensas que necesitaban para poder casarse cuando eran parientes de segundo o tercer grado, cuando eran primos hermanos, cuando eran primos terceros, etcétera, etcétera. Correcto. Pero además, entre primos terceros o primos más allá, igual generalmente eran parientes, porque se casaban distintas generaciones. Entonces, no sé, pues usted se podrá imaginar ahí que distintos personajes también de nuestra historia son parientes en más de un sentido, no solo políticamente, sino también sanguíneamente. Correcto. Por ejemplo, el otro día comentaba con una señora que me preguntaba de la historia, o sea, de la familia, porque conversábamos del tema del árbol genealógico. Y yo le comenté que la familia Caro estaba emparentada con distintas personas ahí. El padre del cardenal Caro, José María Caro, pero también una hermana de él, tiene descendencia ahí la familia Leighton, de donde desciende Carlos Leighton, que fue alcalde, concejal. También ahí, por otro lado, se emparentan con la familia de don Roberto Córdoba, el actual alcalde de Pichilemu. Entonces todos ahí tienen ciertas relaciones sanguíneas, directas, algunas más difuminadas que otras, pero finalmente son igual parientes. Así es. Oye, qué bonita la historia. Y el señor Braille, el que me estaba indicando al final, ¿qué importancia y relevancia tuvo en la historia de Pichilemu? De la ¿Don Guillermo Bradley? Sí, de la señora Hilda Córdoba. ¿Hilda? No, él era el... Guillermo Bradley era el que fue el administrador del Hotel Ross, el propietario del Hotel Ross, el último propietario antes de que pasara a administrarlo don Jaime Parra. Correcto. Después la sucesión lo administró y lo dejaron a él de administrador, quiero decir. La sucesión de don Guillermo Bradley quedó como propietario, quiero decir, del Hotel Ross, y él siguió siendo su administrador. Pero retomando a don Manuel Córdoba, que fue regidor de Pichilemu en varios periodos. Él también fue subdelegado de Gabriel González Videla por ahí en los años 50. Y regidor en varios periodos, ahí el 44 al 47, 56 al 60 y 63 al 67. Él fue una persona bien emprendedora en el sentido de que lideró diversas iniciativas de progreso en la comuna de Pichilemu. Él no era originario de acá, era de Teno, hizo sus estudios en Chimbarongo, en San Fernando, y luego de ser regidor, también fue socio fundador del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, fue su primer capitán, fue miembro del Club de Leones, y también del Comité Pro Provincia en la década de los 70. También estuvo, desempeñó diversos trabajos para la municipalidad, por ejemplo, las reparaciones que se le hacían al antiguo restaurante de la playa. También fue inspector del parque y de los jardines de la municipalidad y desarrolló la construcción del negocio de Quinta de Infernillo. También las escalinatas que actualmente ya no existen, las que están alrededor de la municipalidad, las antiguas escalinatas que están en el estilo del parque, esas escalinatas fueron construidas por él. Y como les decía, también él fue el que mantuvo el Hotel San Fernando. Y en más o menos por ahí, por la década del 50, donó un terreno para construir la escuela de Pueblo de Viudas y también para una cancha de fútbol. O sea, empezamos con el deporte ya. Claro.
También tenía una fábrica de ladrillos y fue miembro del Codeco de Pichilemu en el 89 hasta que falleció en el año 1991. Él era miembro del Partido Radical, pero en el año 71 él se fue al ala que era más hacia la derecha, que era opositor al gobierno de Salvador Allende, que se llamaba Democracia Radical. Y en ese último partido fue el que militó. Don Carlos Rojas Pavés, que fue secretario municipal de Pichilemu durante mucho tiempo, también fue alcalde del periodo 67-71, escribió algunas palabras que pueden encontrar ahí en la reseña que tengo publicada en la enciclopedia, en Guarchahuila Invita. Oye, Dieguito, mire, quiero como entre toda esta historia que nos ha contado de este señor, quedan como varios puntos que me gustaría que quedaran como el pendiente y que dejamos de inmediato a la sintonía invitada a escuchar. Y dentro de esto estaría, por ejemplo, estos lugares que eran, primero, ¿cuándo se formó Bomberos? ¿Quiénes estaban incluidos en la primera compañía de bomberos de Pichilemu? ¿Dónde estaba? ¿Quiénes estaban, digamos, dentro de las filas? ¿Cómo se formó? ¿Y por qué llamamos Provincia Cardenal Caro? Si cuando hemos hablado con usted, Diego, decimos de la comuna de Pichilemu, o sea, como comuna, no. Bueno, la Pichilemu, provincia... ¿Y cómo llegamos a ser provincia? Entonces sería súper... Hay dos tareas. Una de una institución maravillosa que tenemos hasta nuestros días, que ha ido creciendo, porque ya estamos a primera, a segunda, que está en Cagüe, tercera, que se forma acá, y una cuarta, claro, que es en Cardonal de Paneroco, que está en formación. Entonces, como hemos ido creciendo con estas compañías de bomberos, que son entes importantes, personas importantes allí, que están siempre prestos a ayudar a la comunidad. Y tanto que hablamos de nuestra provincia y decimos, oye, cuando hablamos y le ponemos el nombre, Pichilemu, provincia, el apellido, provincia Cardenal Caro. Entonces, para saber cómo se formó, quiénes tuvieron la idea de decir, oye, no, pues oye, pero que sea Pichilemu la provincia Cardenal Caro, es que sea Pichilemu que tenemos que ser provincia, es que, etcétera. ¿Por qué provincia Cardenal Caro y abarcar estas 6 comunas? ¿Qué podría haber sido? ¿Por qué no fue en Marchihue? ¿Por qué no fue en Navidad? ¿Por qué no fue en las otras comunas que pertenecen a esta provincia Cardenal Caro? ¿Por qué Pichilemu? Todas esas dudas, todas esas que le he contado y muchísimas más quisiéramos que pudiésemos tratar en el próximo capítulo de lo que es la historia de Pichilemu, de su formación, de sus personajes, de su idiosincrasia, de todo lo que comprende lo que ha sido, digamos, hasta nuestros días, desde que se inició hasta nuestros días, saber y conocer todo. Pero antes de despedirnos, yo quiero ver si tiene ahí porque nos quedan unos minutitos, pequeños minutos, y quiero que a ver si tiene usted dentro de todos esos libros maravillosos que ha escrito y que vamos a invitar también a solicitar el último y que se viene ya pronto ahí el lanzamiento en el próximo mes, en abril. Quisiera quisiera que nos contara de algún personaje, ese personaje típico que siempre recordamos, que llegó, que llamó la atención y que dijo, mira, aquí hay un nicho, esto lo voy a explotar yo, y fue expertise y fue conocido. ¿Existe alguno por allí? Bueno, hay distintos personajes, Mita. Podríamos recordar a doña Guacolda Vilé, que fue una distinguida funcionaria de la Casa Socorro. ¿Ya? Ella era la esposa precisamente de Carlos Rojas y era la que se encargaba, incluso fue directora del hospital de Casa Socorro en su momento. Era la que se encargaba de todo el tema administrativo y la gente la conocía harto porque participaba en distintas instituciones. Junto con ella estaba la señora Aurora Salinas, que era paramédico, pero también servía de matrona. ¿Ya? No sé si usted ha transitado por la vía Pichilemu, ahí hay una calle que la recuerda, a la señora Aurora Salinas. Uh-huh. Qué bueno que exista calle, que lleven el nombre del personaje relevante y que entregaron ahí parte de su vida a Pichilemu. Y faltan, yo creo, mucho, Irmita, por destacar también. Yo soy de la idea de que hay muchas calles que tienen nombres de personas que quizás no son tan representativas de nuestra identidad, de nuestra cultura local. No así en el concierto nacional, por ejemplo, Aníbal Pinto.
presidente, Santa María, que fue también intendente de la provincia, pero podríamos destacar también más a lo local. Yo pienso, por ejemplo, en don José Arraño, que uno podrá cuestionar quizá la forma, pero que tenía un fondo. La rigurosidad de su escrito, pero sin duda era una persona que amaba Pichilemu y que lo destacaba cada vez que podía cuando escribía en los periódicos ahí en distintas ciudades. Escribían en Rancagüino, en las últimas noticias. Entonces, personas que han dejado huella y que han tratado de hacer de Pichilemu un lugar más próspero para todos y con harto cariño y con harta dedicación. Es que dedicaron su vida a recopilar parte de la historia y esa que no debemos olvidar, porque ese es el fin que tiene este espacio, Diego, es el tema de no debemos olvidar de nuestras raíces. No podemos construir nada, absolutamente nada en el ámbito comunal, entre todos, como sociedad pichilemina. No podemos construir nada si olvidamos nuestras raíces. Si le ponemos el pie a nuestra historia, aplastamos nuestra historia, aplastamos nuestras raíces, todos nuestros personajes, no los recordamos, no podemos construir, no tenemos vamos perdiendo los cimientos que son la fortaleza hacia el futuro. Entonces, por eso quisimos tomar este espacio junto a usted, dado que ha escrito mucho y que sabe mucho de la historia, porque, oye, yo lo admiro, Diego, yo quisiera tener su memoria, porque Diego no tiene ningún papel o algo de lo que estamos hablando, todo sale de su mente, de su memoria, recordando todo esto. Entonces ahí se nota la pasión, el empeño, el cariño que le tiene a toda esta zona de esta provincia de Cardenal Caro, porque todo está ahí. Pues cuando uno, si no fuese así, tendría que buscar quizá algún antecedente en el libro, en el otro. No, usted todo lo tiene ahí en esa memoria. Fabuloso. Yo quisiera tener esa memoria, le digo. Es que a mí me ha gustado mucho investigar la historia de nuestra zona, no solo de Pichilemu, de Cardenal Caro, de Colchagua, porque me hace entender cómo han funcionado ciertas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en San Fernando, ¿por qué la intendencia la construyeron en ese lugar y no en otra parte? ¿Por qué está sin funcionar? ¿Quién fue el que la construyó? Que era un señor de apellido Luco del Campo, que era hermano de un caballero que fue alcalde de La Estrella, y así uno va vinculando ciertas cosas. Todo tiene... al final es como una patria chica y da gusto encontrar detalles y cosas que la ayudan a comprender mejor. Este es el lugar donde yo nací, donde vienen mis antepasados y donde quiero algún día también morir. No, y usted ya ha dejado digamos, plasmado también parte importante de todo el trabajo que haya realizado con tan poca edad, Diego, también, si eso es loable, porque a su edad estarían en cualquier cosa menos escribiendo sobre la historia, ni conociendo, ni investigando sobre la historia de esta comuna, provincia, región, etcétera, porque usted ha abarcado muchísimo más allá. Así que se agradece esto y continuar con adquiriendo nosotros conocimientos sobre esto. Y le voy a dejar otro encargo para finalizar, otro encargo. Existía, no sé, ¿cómo? Farmacia. ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo nos mejorábamos si teníamos alguna enfermedad? No atendía el doctor Sánchez, era el que nos atendía también. Y entonces, ¿cómo nos atendía? Entonces, pero me refiero, oiga, pero lo que quiero es que en el próximo capítulo ya tenemos bomberos, existía farmacia. ¿De dónde compramos los remedios? La farmacia, ¿existía aquí en Pichilemu eso? ¿O de cuándo existía? Y también, ¿por qué provincia Cardenal Caro? Ya, ¿le parece que hagamos eso? Yo creo que sobre lo de la provincia Cardenal Caro, varios marchiguanos no van a estar muy contentos con lo que pasó, pero vamos a contar su historia también, que también es justicia, porque ellos eran los más interesados en que nuestro territorio tuviera representación, digamos, del gobierno, pero al final quedaron postergados por Pichilemu. Ahí vamos a conocer muchísimo más. Que tenga un excelente resto de día, Diego, y resto de semana, ¿ya? Muchas gracias, Mita, y un saludo ahí a los auditores. Y invitarlos nuevamente a que el próximo 20 de mayo, en el auditorio de la Municipalidad de Pichilemu, nos puedan acompañar ahí en el lanzamiento del libro,
que pueden obtener de todas formas anticipadamente si entran al sitio web de la fundación, regiondecolchagua.cl. Ujú. O en el número de teléfono que ahí le pido a usted que me lo anote, Irmita, que yo tengo que volar rápidamente. Sí, porque son 10 palabras. Nos despedimos, Dieguito, que esté muy bien. Igual, que esté bien, nos vemos. Chao. Oye, tiene que irse a estudiar, Diego, porque tiene que traer buenas calificaciones. Oye, el número que puedes pedir tu libro es más 569-5601-2861. Más 569-5601-2861. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.